Qué bueno estar con de enseñanza, de instrucción. Un fuerte abrazo a toda la familia de Casa de Reconciliación, de Radio Dabar, también de Radio Yahad. Un fuerte abrazo y hoy en la reflexión diaria vamos a tratar un tema que es bastante clave, bastante determinante, controversia, dudas, etcétera, etcétera. Es acerca de la profecía. Y el tema que vamos a estudiar hoy es profecía versus hechicería. ¿Por qué es entre del hombre y lo que viene del corazón del Padre? Muchas veces lo que puede ser tomado como profecía es adivinación, es hechicería, y es una línea muy frágil, una línea muy pequeña, y hoy vamos a ver ciertos parámetros. El desconocimiento de que están marcados en la Torá ha hecho que no se valorice y haya un pensamiento muy generalizado de que ya no hay profecía, de que todo está revelado. Entonces, cierto es esto, si es que hay realmente profecía o no para este tiempo. Y la diferencia entre profecía y adivinación o hechicería. Este es un tema hemos abordado precisa pero efectiva. Este tema importante no es una enseñanza sobre profecía porque abarcaría muchas cosas. Es una reflexión en base a la Torá, porque la Torá nos presta esto y nos da el ejemplo clave en profecía y lo que es en el capítulo 3 del libro de Bereshit o Génesis. Ahí vemos la operación de la adivinación, de la hechicería, que está relacionada directamente con que la Torá implica profecía. Y de hecho, el apóstol Pedro, él dijo que tenemos la palabra profética más segura que son las Escrituras. En 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética. Hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura. Entonces, ¿qué escrituras tenía el apóstol Pedro en esa época? Pues era el Tanaj, la ley de Moisés, Torá, los profetas y los escritos. Entonces, esa es la palabra profética más segura. Y la Torá, dadas desde el inicio, porque hay una Torá. Vemos que Abraham guardó mandamientos, preceptos, estatutos y decretos y era profeta. ¿Y qué profecía vemos operar en nuestro padre Abraham? Pues tenía con el Padre. Y esto es lo que nosotros debemos empezar a valorar de la Torá, que es profecía, porque profecía es la revelación de la voluntad del Padre, ¿verdad? Y a través de manera audible, en sueños, etcétera, etcétera, de cualquier manera que el Padre de nosotros. Entonces, esto fue dado desde el inicio, fue dada nuevamente en el Sinaí, luego en las llanuras de Moab, antes de es profecía que nosotros debemos de aprender a valorar, y todos aquellos que piensan que la ley no está válida, estamos diciendo que la palabra profética dada por el Padre no tiene vigencia, no tiene validez. Y Yeshua dijo que él no vino a abolir a los profetas, sino a cumplirla. Y esa es la acerca del Taná, o como muchos le conocen, Antiguo Testamento. La Torá, instrucciones dadas a Moisés, los profetas y los escritos. Entonces, vemos, profecía no es solamente, ¿verdad? Que existe eso, revelaciones, etcétera, etcétera, instrucciones para guiar al pueblo, porque eso es lo que trae la profecía, manifestar la voluntad del Padre. Cuando el pueblo se desvía, cuando el pueblo estaba más en pecado, en la época de los reyes, el pecado del rey, hubo mayor cantidad de actividad profética, porque es alinear al pueblo, a los creyentes a la voluntad del Padre. Y esa es la dirección de los profetas, volver al camino, volver a la senda antigua original. Un verdadero está abolido. No ha habido profetas por mucho tiempo, porque muchos llamados profetas han estado diciendo que están bajo la gracia y no bajo la ley, y eso no. Se los ha confundido, profetas de Dios, que tienen manto profético, sí, pero no profetas del Altísimo, o si no operaban bajo palabra de ciencia, porque sucede que a mucha gente que opera por palabra de ciencia, profeta, y nosotros debemos distinguir entre lo que es palabra de ciencia y lo que es profecía. Es muy
muy similar y es una línea muy frágil de distinción. Pero una cosa es palabra de presente o futuro, una situación, y entre la profecía que es la voluntad del Padre revelada a una persona para que comunique a su pueblo o en forma personal para él. En el huerto, ¿cómo operó? Viendo la palabra profética en el libro de Bereshit y aprovechando el estudio de la Parashá Bereshit en esta semana, vemos en el capítulo 3, como les habíamos dicho anteriormente, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo, que el Señor mujer, con que lo hizo, no comeréis de ningún árbol del huerto. Aquí vemos la serpiente era más astuta. Y esta palabra serpiente, en hebreo, en la concordancia Strong, es la H72, y esta, Nahash, se traduce como susurrar un conjuro mágico, pronosticar, adivinar, ser agorero, ser hechicero, verbo que significa practicar adivinación, observar presagios. Este verbo describe la práctica pagana de buscar conocimiento por medio de la adivinación. Esto lo prohibía Levítico 19:26, ¿verdad? Y en Deuteronomio. Entonces, toda práctica de adivinación, de hechicería, conjuros, etcétera, etcétera, está prohibida por la Torá. Pero la palabra serpiente, Nahash, significa eso. Un adivino, un que observa los signos, aprender por experiencia, practicar la adivinación, tomar por presagio, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, la serpiente era un hechicero, un encantador, un embaucador. Y entonces, esta serpiente, que era astuta, sutil, y le dijo con que el Altísimo les ha dicho que no puedan comer de ningún árbol del huerto. Entonces, ¿cómo opera la adivinación? ¿Cómo operó la adivinación? La hechicería dada por a Adán fue que de todo árbol podía comer menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comiese, ciertamente moriría. Pero la serpiente, el adivinador, el encantador, le dice, con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol, distorsionó la Torá. La hechicería, la adivinación, distorsiona la Torá. La Torá fue dos menos de uno, con que ha dicho que no coman de ningún árbol. La adivinación, la hechicería no se basa en cosas propias de ellos. Distorsiona la Torá del Padre. Por eso es que cuando la ley está abolida, no estamos bajo la ley, bajo encantamiento, susurro, conjuro. Cuando le dicen el sábado está abolido, eso es hechicería, conjuro, adivinación, porque no está apegado a la Torá del Padre, porque contradice a la Torá del Padre. Y ese es frágil entre profecía y hechicería. Todo aquello que vaya en contra, que distorsione la Torá del Padre, eso es de hechicería. Que puede comer de todo, que usted ore y todo es santificado, eso es de hechicería. Digo yo, está escrito, y la Parashá nos instruye a que estemos atentos a lo que escuchamos, porque cuando usted escucha una cosa diferente, eso produce muerte. Y eso es lo que le pasó cuando la mujer y el hombre escucharon diferente, una Torá distorsionada. Ellos fueron expulsados del huerto y murieron, sí murieron. Adán murió ese día que comió porque él no llegó a vivir 1000 años, ¿verdad? Él vivió 900 y algo de años. Murió porque un día es como 1000 años. A vivir un día, porque la hechicería, la adivinación solamente produce muerte. Distorsionó, alteró la palabra profética más segura del Padre. La Torá debe tener la dimensión adecuada, que es profecía, porque profecía es expresión de la voluntad del Padre y la Torá es expresión de la voluntad del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No puede estar usted escuchando cualquier cosa, hombres. Debemos volver a la senda antigua, debemos volver a lo que está escrito en la Torá, debemos volver a las enseñanzas de Yeshua Mashiach, nuestro maestro, que trajo la verdadera interpretación y aplicación en justicia de la Torá, a todo lo que se había perdido. La serpiente engañó, encantó a través de la adivinación, y mucha gente queda encantada con muchas cosas que brilla mucho por ausencia de Torá.
Debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos. La emuná viene por el oír y por el oír Torah del Abacadosh. Si escucha otra cosa y usted cae bajo venda del tiempo, se le va endureciendo el entendimiento, le va provocando sordera, ceguera, etcétera, etcétera, por no amar la verdad. ¿Qué más hizo la serpiente en el huerto? De los árboles del huerto, pero del fruto, el que está en medio del huerto, ha dicho Elohim, no comerás de él ni lo tocaréis para que no muráis. La mujer añadió, no conocía tampoco Torah. No coman, pero ella le añadió clave, ¿por qué el pueblo ha sido engañado? Porque no conoce Torah. Nosotros no podemos culpar a falsos profetas, no podemos culpar a falsos maestros. Es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, todo a través de la palabra, a través de la Torah. Se filtra a través de las escrituras. Al profeta se lo filtra por el fruto. Porque a Balán no podíamos decirle que era profeta del Altísimo, porque su fruto era diferente. El Padre puede utilizar hasta las piedras, pero yo no puedo decirle que sea profeta, ¿verdad? Una cosa es operar por un momento, porque si hay manto profético temporal, como Saúl cuando se pegó a la compañía de profetas, y otra cosa es ser profeta de oficio. Cualquier cosa, y eso son las escrituras que nos dan ejemplo. Recordemos lo que pasó con el apóstol Pablo cuando estaba en el capítulo 16, desde el versículo 16 al 18, nos dice el Brit Hadashah, mientras íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía adivinación, y ahí en hebreo es espiritual, o el espíritu del Padre o un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba en altísimo, claman el camino de la salvación. Estaba diciendo algo cierto, pero no era la verdad. ¿Por qué no era verdad? Porque operaba espíritu de adivinación. El espíritu de adivinación puede no la verdad. La verdad de la intimidad, de la comunión, de la obediencia, etcétera, etcétera. Eso es únicamente verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra es la verdad. Aquí 1 más 1 es 2, es cierto, pero ¿de dónde provenía eso? ¿Cuál es la fuente de esa información? Esta muchacha comía de un espíritu de adivinación, comía del árbol de la vida, la Torah del Padre, la comunión, la intimidad que muchas veces se pierde buscando conocimiento, buscando doctrinas humanas. Debemos darnos un tiempo para nosotros conectarnos, conocer. Usted no conoce Torah, usted va a ser engañado. Usted es un candidato seguro a que opere bajo un espíritu de adivinación. Pero lo que me dijo es cierto, sí, pero puede ser adivinación. Mire el fruto, el carácter de quien le transmite la información. Se está de acuerdo a la palabra del Padre. Yo cuando empecé, escudriñé esto, me di cuenta de estas cosas, y lo que enseguida se forjó fuertemente en mi corazón fue cuántos falsos profetas hay, cuánta gente nosotros le hemos dado el título de profetas y que están diciendo que la ley está abolida. Con todo el amor, la misericordia, el respeto, porque todos tienen diversos niveles de revelación, de conocimiento de la palabra del Padre, pero aquel que diga que la Torah está abolida, que ya no hay Shabbat, que puede comer lo que quiera, y etcétera, etcétera, otras cosas que vayan en contra de la Torah, el tal no es profeta de Dios. No puede ser, porque un profeta del Dios Altísimo, tenemos el modelo bíblico, nunca habló en contra de la palabra del Padre. Todos los profetas, Elías, Zacarías, Malaquías, Ezequiel, etcétera, etcétera, Moisés, en contra de la ley de Moisés. Un profeta de Dios conoce Torah, vive Torah, enseña Torah. Y este es el tiempo en que se van a levantar esos profetas de Dios, porque sí hay profetas de Dios, que nada hará el Señor a los profetas, no a los que operan bajo pitón como esta muchacha, sino a aquellos que tienen intimidad con el Altísimo, como gente que se levante, como Elías, como Eliseo, cuya caminando en santidad, caminando en obediencia, poniendo por obra la palabra del Padre, poniendo por obra el evangelio del reino. No puedo decir sí a cualquier cosa, no puedo cualquier cosa. Aquí el apóstol de espíritus.
Si es que él no estaba enfocado en su misión, se hubiese envanecido, porque les estaba halagando y era algo cierto. Pero él dijo, no, porque ahí hay espíritu de adivinación, Pablo, porque si aceptaba eso, empezaba él a ser influenciado, empezaba a operar sobre él el espíritu de adivinación. Usted no puede aceptar cualquier cosa, es una línea ágil. Y la hechicería. ¿Cómo usted va a garantizarse no caer bajo el manto de la serpiente, del sortílego, del embaucador, del encantador, a través de la palabra? Que usted esté firme, que conozca la palabra del Padre. Por eso, determinante en este tiempo, ¿qué tiempo usted dedica a estudiar la palabra del Padre? En lo secreto, en la intimidad de su hogar, con su familia. La influencia que hay en el mundo, si usted entra a internet, haya cualquier cantidad de enseñanzas. ¿Cómo usted va a poder escoger algo que le sirva, que le edifique, si es que usted no conoce palabra? Hoy por eso este tiempo, el Padre, todo este tiempo que hemos el ciclo de convocatorias, ha sido su palabra. No podemos aceptar cualquier cosa. Y si algo viene en contra de la palabra, de hecho, no dar paso a eso, porque eso es adivinación. La santidad también es eso. Es a través de la observación. Y hay un mandato que casi no se le presta atención, que es llamar, es cuida de poner por obra. Cuida, en las escrituras muchas veces está la expresión cuida, llamar. Se quiebra, compa. Y eso es responsabilidad nuestra. No culpe que hay falsos profetas, culpe que hay malos creyentes, que no tienen ni quieren estudiar. No quieren invertir tiempo en acción, en ayuno, en estudio de la palabra. No son los otros. Yeshua ya nos advirtió que vendrían falsos profetas, ¿verdad? Falsos maestros que tratarían, el apóstol Pablo dijo, que no es raro que se de luz, con toda clase de prodigios, de señales, etcétera, etcétera. Los milagros no avalan que sea un profeta de Dios. Al contrario. Yeshua dice en aquel tiempo, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, demonios. Muchos milagros, y yo les diré, apartaos de mí, no les conozco, gente sin ley, sin Torah, anomía. Entonces, milagros, señales no avalan que sean profetas. Debemos tener mucho cuidado. Nosotros no podemos movernos sin dirección, sin comunión, porque hay hombres, hay caminos que al hombre le parecen buenos. Por eso consulte a su Señor, consulte a su Creador y mire que todo lo que usted hace esté de acuerdo a la Torah, esté de acuerdo a la instrucción del Padre. ¿Qué pasó cuando desobedecieron? Seréis como dioses, no moriréis. Ellos se vieron desnudos y la palabra desnudo, la palabra astuta, tiene la misma raíz, harán, es decir, cambió su naturaleza, se volvieron astutos como la serpiente, es decir, la hechicería, la adivinación, la enseñanza distorsionada establece genética. Ustedes han renacido no de simiente ni de semilla humana, sino por la palabra del Altísimo que vive y permanece para siempre, porque tendréis muchos, tendré por medio una enseñanza verdadera, alineada a la voluntad del Padre, establece una genética del Padre, pero una enseñanza que viene con adivinación, con hechicería, los hijos del Altísimo, los hijos de Dios y los hijos de la serpiente. Y eso se determina por enseñanza y por fruto. Operan bajo el espíritu del Padre o bajo un espíritu de mucho enviando profetas. En Proverbios 29:18, las escrituras nos dicen, sin profecía el pueblo se desenfrena. Nada hará el Señor, dice el profeta Amós, revele sus secretos a su siervo. Muchas instrucciones que tenemos que cumplir, es necesaria la profecía, pero también va a alimentarse lo opuesto. Muchos dicen, hay falsa profecía, pero no puede existir algo falso si es que no hay algo verdadero. Están levantando en ese en la palabra de exhortación, de dirección, para que vuelvan al camino, para que vuelvan a la senda antigua. Esos son verdaderos profetas de Dios. Usted no puede llamar profeta de Dios a cualquiera, porque hay título, pero están sin Torah. Y voy a repetir, y el respeto que se merecen todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Que tengan un nivel de obediencia, de conocimiento de las Escrituras, es otra cosa, pero es nuestra responsabilidad. Es adivinación, que es profecía,
de un sistema de error, de un sistema de enseñanza equivocado que nos ha mantenido sin la luz verdadera por alrededor de 2000 años, desde que ya dejaron de estar aquí en la tierra los discípulos a la senda de la palabra más profética, más segura, que son las Escrituras. Jeremías 25:4 dice, y el Señor les envió a todos sus siervos los profetas, atención, 26:5, para que escuchen las palabras de mis siervos los profetas que les he enviado repetidas veces, pero no los han escuchado. La gente dicen lo que le interesa. Vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, vas a estar en victoria, vas a ser sano, vas a ser salvo todo y tu casa. Ahí están contentos, levantando manos, etcétera, etcétera. Pero cuando alguien viene y le dice, usted va a cumplir Torah, debe dejar malos hábitos, debe usted guardar el día adecuado por el Padre, usted debe cumplir lo que está escrito, ahí ya no les gusta. Ahí le dicen loco, judaizante, fanático, sectario. Porque la gente quiere vender, quiere bienestar. La profecía trae un cambio de vida, confronta, desnuda el pecado y le hace que vuelva a la Torá. Pero las falsas enseñanzas solamente le alegran, le endulzan, le mantienen flotando en los pecados. Los creyentes no se han ido totalmente engañados porque no recibieron profecía verdadera, no recibieron instrucción del Padre, sino recibieron un evangelio adulterado, una enseñanza que la que se dio en verdad. Podemos rescatar y recalcar de la Parashá Bereshit es la enseñanza, la falsa enseñanza del hechicero, de la a distorsionar con muerte. Debemos nosotros evitar eso, amada familia, amados hermanos que nos están escuchando en las diferentes plataformas, en las diferentes redes sociales. Esto no es algo enfocado contra ninguna persona, ningún grupo religioso, siendo la verdad y lo que está escrito. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que me dicen yo tengo que decir amén, porque no es así, porque sí hay falsa profecía. Muchos pastores que hablan de la falsa profecía, de que se ha distorsionado. Voy a leer unos pocos textos. En 10, algo de lo que hablando del pueblo y de los falsos videntes, falsos profetas, que dicen a los videntes no vean visiones y a los profetas no nos profeticen lo que es recto, dígannos palabras, profeticen, ilusión, 2000 años ha estado acá, solamente buscando que le profeticen ilusiones, que le motiven emocionalmente. Salió de la puerta de la congregación y su vida volvió a hacer lo mismo con los mismos profetas. Muchos quieren ilusiones, pero no quieren que les digan la verdad. Cuando les dicen la verdad se resienten, se enojan, porque la palabra confronta, es como espada de doble filo que penetra hasta partir las coyunturas, diciendo los pensamientos y la idea de la enseñanza de un instructor de Torah es formar personas, es cambiar la forma de vida. Eso es, siempre debemos buscar una aplicación, ponernos en las nubes, día a día, de aquellos que invocan el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cambie y se alinee a principios de justicia, de rectitud, a los valores morales establecidos en la Torah del Padre, a lo que regula la relación con nuestro Creador y la con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, y a mi prójimo como a mí mismo. Profecía versus hechicería. ¿Qué escucha usted? Ahora le estamos dando herramientas para que usted discierna y sepa qué es lo que está escuchando. Y luego decisión, porque la enseñanza no diga a nadie. Cada uno de nosotros tenemos la decisión de tomarlo o dejarlo. Cada quien sabrá qué es lo que hace con toda la enseñanza que recibe de todos los maestros en este día. Está delante de ustedes la vida o la muerte. Yo les recomiendo que escojan la vida. Está delante de ustedes bendición y maldición. Yo les recomiendo que escojan bendición. Y se va a levantar una generación en santidad, caminando en obediencia. Y van a emerger en los tiempos más difíciles, porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, verdaderos profetas de Dios. Porque la profecía solamente la voluntad del Padre acá en la tierra. Continuemos, otro ejemplo de esto. Jeremías 14:14. Lea el libro del profeta Jeremías, de
Entonces el Señor me dijo, Jeremías 14:14, los profetas profetizan mentira en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Visiones falsas. Miren, si algo no dijo el Padre, adivinación. Más claro, no canta un gallo, ¿verdad? Visiones falsas, adivinaciones, vanidades de sus propios corazones. Hablan de sí, no hablan lo del Padre. Hablan de sí, no hablan Torah y les profetizan ilusiones, adivinación, vanidades, mentira. A un remanente, un pueblo con hechiceros que los están dirigiendo. ¿A dónde irá un pueblo con falsos profetas que les dicen que la Torah está abolida, que ya no vale, que ya no sirve, que estamos bajo la ley, que ya no estamos bajo la gracia? ¿A dónde creen que pueden ir, mis hermanos? La adivinación, la hechicería solamente tiene un destino, que es muerte. Solamente la palabra del Padre, la palabra profética trae y cada uno de nosotros. Jeremías 23:30. Yo estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras, el uno hace y lo toman por suyo, hechiceros, adivinos. Lo dice la Escritura y lo dice un hombre que tiene autoridad, como el profeta Jeremías. Voy nuevamente, Jeremías 23:30, contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. Competencia, copiando las cosas a los otros, porque buscan vanagloria, no buscan algo de otro como si fuese de ellos. Hablan de su corazón, hablan tomando de otro, se roban mis palabras los unos a los otros. Hoy hay competencia, muchos de esos están de otros, ideas, enseñanzas, planes, cosas que el Padre revela a cada uno, sea original, sea auténtico. Y el Padre dice, yo estoy en contra. Jeremías 23:31. Estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen, el Señor declara, así dice el Señor. Si el Señor le dice, vaya y diga, así dice el Señor. Si es que tiene una visión, yo tuve una visión. Si es que tiene un sueño, yo tuve un sueño. Pero no diga, así dice el Señor, si el Señor no le dice así. Y eso está profetizado y eso está escrito. Vamos por favor al libro del profeta Joel 28 al 32, perlita muy hermosa. Joel 2, 28 al 32. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. El Padre dice, porque ahí está hablando en todo el Elohim, dice derramaré mi espíritu. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros muchachos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre los días, en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Derramará su espíritu sobre toda carne y profetizarán. Promesa en el libro de Job. Después de esto, dice el Señor, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y toda carne profetizará. No que todos sean profetas, pero sí profetizarán. Profeta. Porque puede venir por un momento el manto profético temporal y profetizar, como Saúl con los profetas, ¿verdad? Y otra cosa, que sea alguien de oficio en forma permanente, que sí los hay. Que hay pocos, pero sí los hay. Sí hay profecía. El Padre se encargó siempre de guardar un remanente. Pareciera que su enemigo ha sido muy astuto en crear mucho desprestigio en la profecía. Y esto no es nada nuevo. Esto se originó aproximadamente a mediados del siglo II. Montano, él se movía y tenía un grupo en que se movían bastantes dones en profecía, etcétera, etcétera. Pero él tenía una característica de que iba en contra de las jerarquías eclesiales entre el clero y el pueblo, con las apartado del diseño, y ya también habían
Había con Evión, que era de parte de los nazarenos que se desviaron, que ya empezaban a interpretar de manera diferente. Y ya esas examinados y los que no sabían nada, los que sí tenían derecho a conocer la verdad y aquellos que no tenían derecho a conocer la verdad. Entonces, esta persona, Montano, como se movían en bastantes profecías, etcétera, etcétera, que era algo normal entre los apóstoles de Yeshua, dijeron, ya no hay dones, los dones cesaron y esa ha sido una corriente que sigue hasta ahora. Hay profetas de Dios. El pueblo se desenfrena. Y hoy va a haber un mover bastante fuerte, porque es el tiempo en que se está volviendo a las sendas antiguas, que se está levantando el remanente de Judá, el remanente de Efraín entre las naciones de la tierra, y para eso en ese pisa, hijo de hombre, sobre estos huesos secos y declara palabra del Señor. ¿Cómo se van a levantar esos huesos secos? Se necesita profecía. Continuemos. Leer la es el nivel básico de profecía. Vamos a ver el cumplimiento de esta profecía de Joel, que ahora para nosotros es realidad. En el libro de Hechos, de 2, desde el versículo 1, dice: eran los días de Shavuot o Pentecostés, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y comenzaron a hablar en otros como el Espíritu les daba que hablasen. Y empezaron a hablar en todos los idiomas de los que estaban ahí, ¿verdad? En el versículo 28, 2:8 dice: ¿cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestra lengua? Los partos y medos y elamitas, Judea, Capadocia, en el Ponto, en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las partes del África que está en la otra parte de Cirene, y romanos, extranjeros, tanto judíos como convertidos. Les oímos hablar en nuestras lenguas, en los diferentes idiomas de todos los que estaban ahí reunidos en Shavuot, que era fiesta solamente para los judíos. Aquí no nació ninguna iglesia, era una de las convocatorias anuales de los creyentes en el Dios de Abraham, de Isaac. Ahí no había que entrar en esa convocatoria. Continuemos. Versículo 2, Hechos 2:2. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros: ¿Qué quiere ser? Los otros burlando decían que están llenos de... Pero poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablándoles dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque esto no es siendo la hora tercera. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: la hora tercera, 9 de la mañana, a la hora de la ofrenda de la mañana. El Padre siempre marca sus tiempos y tiene sus acciones en sus tiempos. Y será que en los postreros, Señor, derramaré de mi espíritu sobre profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizaré. Está citando Joel en Hechos. Y entonces aquí viene lo que muchos hemos conocido por muchos años, el Espíritu Santo. No hay tal el Espíritu Santo, no hay Trinidad. Joel dice: derramaré de mi espíritu. Lo que se derramó en Hechos 12 es del Espíritu del Padre, el Elohim de Jacob, porque es la misma profecía. En las traducciones que empezaron a aparecer a partir del siglo IV pusieron Espíritu Santo, porque en el 325 el concilio de Nicea, ahí tercera persona, dándole igual jerarquía que el Elohim de Abraham. Por decreto humano se creó el Espíritu Santo. Entonces, no hay eso. Y entonces, ¿qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que se puede decir de acuerdo a las Escrituras? Si alguien me dice del Espíritu Santo, esta profecía, eso es adivinación, porque va en contra de la palabra, porque no hay Espíritu Santo, es el Espíritu del Padre. Le invito a que vea nuestra enseñanza que tenemos acerca de esto en el canal de YouTube. Nuevamente sacaremos sobre este tema. Santo que nosotros le llamamos del Espíritu del Padre. Entonces, toda cosa que le profetizaron en nombre del Espíritu Santo, eso, de acuerdo a las Escrituras, la estricta verdad es hechicería, la línea muy frágil, profecía versus adivinación. Entonces sí hay profecía, porque así lo dice la Escritura, pero se levantarán falsos profetas. Por eso debemos tener cuidado. ¿Cómo evito ser conociendo Torah? Y vamos, quiero leer el texto de Revelaciones 2:20.
Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel que se dedica a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Una relación muy estrecha entre la falsa profecía de Jezabel y enseñanza que lleva. Luego se arrepiente, le perdona, Dios es bonito, Él ya le perdonó los pecados pasados, los presentes y los futuros. Enseña la serpiente una Torah distorsionada, una Torah alterada, una Torah mutilada, una Torah en donde se aumenta cosas o en donde se quita cosas. Es necesario volver a los caminos. Es necesario que nosotros construyamos, que conozcamos qué es realmente profecía, qué es palabra de ciencia, qué es palabra de conocimiento, qué es palabra de sabiduría, cómo opera el espíritu de conocimiento, cómo opera el espíritu de consejo, dinámica espiritual, influenciados bajo espíritu de adivinación por causa de una falsa enseñanza. Por eso es necesario una restauración de la enseñanza, una restauración para que podamos volver a la senda antigua, que podamos ver de la palabra y que dejemos de escuchar hechicería, aquello que no va con la Torah, que tiene ausencia de Torah, que va en contra de la Torah, que quita cosas, que añade cosas a la Torah del Padre, y eso nos muestra. Shalom, amada familia, que el Todopoderoso, que el Abacados nos dé sabiduría, nos provoque amor a la verdad para no caer en engaño y que se despierte en nuestros corazones del oído, que Él nos viene a guiarnos a toda verdad, nos viene a enseñar el camino de la justicia, de la santidad, de la rectitud, para que no caigamos ninguno de nosotros en error. Profecía versus hechicería. Dos líneas, dos sendas de tiempo. ¿Quién puede estar influenciado por el espíritu de adivinación? Aquel que no ama la verdad, aquel que no practica Torah, aquel que no conoce Torah. Shalom, gracias por la diaria de la Torah, a la familia de Radio Yahad, de Radio Yabar y también de Radio Dabar, y también de Casa de Reconciliación. Shalom, shalom, que el Abacados nos cubra con su favor, su bondad, su misericordia y tenga de todos y cada uno de nosotros con un espíritu dócil y humilde. Shalom, shalom.